buenas a todos, chicos, sean bienvenidos a un nuevo video más aquí en tu canal de Steven. Yo soy Steven. En esta ocasión estaremos analizando lo que fue el Nintendo Direct que vino a sorprendernos a todos hoy día 27 de marzo. Quiero mencionar que, hoy es 27 de marzo a la hora que lo estoy grabando todavía. Bueno, ya es 28 más bien. Y hoy mismo, 28 de marzo, ya un día después del Nintendo Direct, estaremos subiendo lo que es este video con respecto. No tuve oportunidad honestamente de grabar lo que fue el Nintendo Direct. Sin embargo, sí traigo mis opiniones. Y pues solamente va a ser una breve opinión respecto al Nintendo Direct. Porque lo que fue... principalmente el Direct siento que no fue la gran cosa. Mi opinión es mi opinión. Si alguien tiene su punto, yo lo respeto, pero mi opinión es de que el Nintendo Direct no fue la gran cosa que esperamos. Tuvimos muchas esperas para algunos juegos que no se han anunciado y pues no salieron, pero pues lo que sí salió fue Metroid Prime 4 Beyond. Eso sí salió y es lo que estaremos analizando el día de hoy. Vamos a estar viendo el tráiler. Yo ya lo he visto, sin embargo quiero volver a verlo, tener una reacción, hablar acerca del tráiler y también con respecto a lo que pues vamos a ver en algún momento más adelante. Posiblemente en este canal les gusta ver mucho acerca de Metroid. Yo creo que sí, ¿no? Igual como yo. En este caso vamos a estar viendo el Metroid Prime Trailer 4. Al revés, perdón. Vamos a estar viendo el trailer de Metroid Prime 4 Beyond aquí mismo. Y pues vamos a comenzar con un pequeño análisis y referente a lo demás de Nintendo Direct. Pues lo estaremos checando en el transcurso del video. Yo soy Steven de tu canal de Steven y comenzamos. Let's dance, boys. Muy bien, miren, yo aquí estoy ya cambiando lo que es espérenme. Estoy cambiando ya lo que es aquí el interfaz. Ustedes ya están viendo que estoy mirando aquí. ¿Qué se miró ahí de fondo? Ah, es mi pestaña de ¿cómo se dice? De búsqueda. Qué curioso, ¿no? O sea, me da risa porque como Metroid Prime fue la... ¿Cómo se llama? Viene siendo el pilar de Nintendo ahorita de la atención de todos. Miren, aquí están los youtubers. Puerta del Sótano, su reacción, la reacción de Behind the Games, Aurora 313. Muchos canales están empezando a hablar de lo que fue el Nintendo Direct y entre otros. Mi opinión con respecto al Nintendo Direct, simplemente voy a decir que, o sea, no fue la gran cosa, pues en el aspecto por decir de que, pues sí, cierto, trajeron Rhythm Heaven otra vez después de 13 años, creo. Sin embargo, creo que muchos fans quedaron a la espera de, como yo sigo todavía esperando, Zelda, Twilight Princess y Wind Waker y no ha llegado. Y luego también, pues, o sea, nos traes la cuarta entrega de Metroid Prime 4, pero ¿dónde está Metroid 2 y Metroid 3? Porque este fue el último Nintendo Direct que cerró Nintendo Switch 1. Sin embargo, entonces quiere decir que estos dos juegos que vienen, o estos juegos que vienen en realidad, pues van para Nintendo Switch 2. Pero vamos a ver el tráiler. Primero veamos el tráiler con respecto a esto y vamos a opinar al final del video. ¿Sale? Comenzamos. Aquí vemos lo que es esa selva, esta especie de selva y mundo. Metroid Prime 4 Beyond. Ahí está. La música, la verdad, la música es lo mejor de este juego. Al parecer va a ser muy clave. Esto es Virus, un planeta ignoto. Here, Samus finds a verdant jungle,
with a colossal tree at its center. In order to Virus. survive and escape this planet that she was unexpectedly transported to, Samus must scan stone figures and other relics to carve a path forward. She's not alone though. Abhorrent, alien Seres creatures alienígenas living in the jungle abominables acechan en la are waiting selva to para strike. atacarla. La música, la verdad, se oye frenética. Los enemigos principalmente. As she explores the Durante planet, su exploración del Samus is planeta, granted Samus recibirá mysterious misteriosos and poderes ancient powers. ancestrales, Psychic las abilities. habilidades psíquicas. These powers Dichos allow poderes Samus to permiten a operate Samus manipular mechanisms mecanismos and open doors. y abrir puertas. They also allow her También to le permite control the controlar la trajectory of trayectoria de sus enemies disparos mediante el with the poder de la power mente. of her mind. De este. But why were Pero, these powers ¿por qué ha bestowed upon por qué ha Samus? recibido Samus estos poderes? Elegido. Te damos la bienvenida. ¿Tiene como 4 brazos esa cosa? And what will ¿Y be qué le her deparará el fate destino after tras being haber summoned sido to transportada a Virus? Virus? The threads intertwining Los hilos que se beyond entrelazan space más allá del and time tiempo y del are espacio beginning to weave empiezan a tejer a new tale. una nueva historia. Metroid Prime 4 Beyond. En tus manos depositamos nuestras esperanzas. Intentina Ganshi, elegido. 2025 decía. Esto es lo que más me llamó mucho la atención del tráiler. A la bestia. Cada rato quieren superar un juego con otro. Ya opinando al respecto acerca de Metroid Prime 4, vamos a analizar esto. Quiero hablar de todo lo que yo recuerdo. Primero, tanto hablar de la gema que tiene Samus en lo que es en la parte posterior a su frente. Ella maneja lo que es una gema al parecer. También hemos notado que aparte del visor, que no es el habitual, que es el color verde, tanto el visor y lo que es parte del traje de Samus cuenta con un color morado o un púrpura más bien. Este púrpura se distingue más en el logotipo donde dice Metroid Prime 4 Beyond. Casualmente no solamente es el visor y es el traje, sino también el cañón tiene una nueva apariencia en ese aspecto, y también los disparos son distintos porque no es el mismo beam, no es el mismo uso del ataque. Vamos a verlo de fondo. En este caso vamos a volver a repasar para acá. Ok, esperen un momento, vamos a volver para acá. Algo que quería hablar al respecto es que, por ejemplo, en esta parte donde estamos viendo aquí lo que es el inicio, no sé si se logra percatar el mouse, yo creo que no, pero bueno, desde el puro inicio donde está Samus entrando, podemos notar claramente que allí está la gema está en su frente, y tanto lo que es el visor, repito, es color morado. Continuando con lo que es en sí lo demás, podemos percatarnos de varias cosas al respecto. La fauna es esencial en este juego. Tenemos que a la derecha, a la parte de arriba, está el mapa, está el logotipo. Igual vemos que igual como en el tráiler anterior, en la parte superior izquierda vemos que está el radar y se logra ver un punto blanco, justamente podría decirse detrás de ella. No sé si es una luz de... a ver. Ah, sí, es una luz de una de las plantas. Pero pensé que era un ser activándose para llegar contra ella, atacarla. Bueno, sabemos que el primer planeta o la primera zona que nos dan ya a revelar de historia del mapa o del juego es el planeta Virus. Dice un planeta ignoto.
en lo cual encontrará una selva exuberante. Su centro se dirige por un árbol gigantesco, ese árbol que está justo a su izquierda. De hecho, esas flores que están ahí, esas flores rojas, se parecen mucho a las flores que explotan en Talon 4 en Metroid Prime Remaster 1. Y continuando con lo que es en sí el video, podemos ver más al respecto de la fauna. Sigo diciendo, esta es la cascada que se veía el tráiler del inicio 1 de Metroid Prime 4 Beyond. Y nos enfocamos que ahí justamente en la parte de en fondo hay como una especie de entrada o una puerta, vendría siendo un portal. Justo a la derecha debajo del gran árbol hay una luz que se emite. Yo lo estoy marcando con el mouse, pero no creo que se mire el mouse, la verdad. Pero bueno, dice aquí que para sobrevivir y escapar del planeta a donde le han transportado inesperadamente, pues Samus tiene que estar escaneando lo que son algunos objetos, en este caso las piedras que se muestran o entre otras cosas. Esta misma figura, de hecho, quería comentar que al parecer cuando mencionan que Samus utiliza la que es las habilidades psíquicas, esa figura, esa piedra que está ahí tiene una, si se dan cuenta, tiene una luz morada justamente en la parte de enfrente de la cabeza. Yo creo que con eso, como pasó en el otro tráiler, bueno, en otra parte del tráiler, donde ya Samus está utilizando las habilidades psíquicas, yo creo que esa parte de la piedra va a estar encajada directamente en la puerta. Desde ahí, desde el color morado que trae Samus ahí, yo creo que desde ese momento ya tú ya aportas los poderes psíquicos. Se oye muy loco, la verdad. Se oye muy loco estar hablando de esto, de como que poderes psíquicos, Samus, una humana. Está muy rara, la verdad. Pero pues es la nueva entrega de Nintendo que nos está mandando, así que tenemos que recibirla con las manos abiertas. Pero bueno, continuando, vemos más el uso del escáner. De hecho, algo curioso es que en el primer tráiler se mira que Samus usa su escáner para leer a un pirata espacial que está derrotado. Sin embargo, no sale el uso de la mano de esta forma de que esté escaneando. De hecho, este uso de ponerse los dedos aquí en la parte de enfrente del casco no es la primera vez que lo hemos visto. De hecho, en Metroid Prime Remaster ya lo ha hecho. Es la única forma como como escanea las cosas. Solamente que nosotros no vemos que ella levanta la mano. De hecho, es un buen detalle y me gusta. Pero creo que esto se saltó mucho por el alto en Metroid Prime Remaster 1. Así que a lo mejor espero que en los otros juegos tal vez hagan este mismo gesto. O no lo creo, la verdad. Esto es como que algo más innovador para el 4. Bueno, otra cosa por continuar, eso quería mencionarles que ya ven que dije que tanto el visor, el traje y también el cañón cambien con el color morado o el púrpura. Aquí está claramente, eso es a lo que me refiero. Desprende una aura morada, una aura de luz. Esa aura morada pues es como si fuera el cañón de luz de Metroid Prime 2 Echoes, pero no sabemos qué representa ese color. Podría ser como el arma plasma, o no sé, el arma. Pues no veo que tenga un efecto más que de destrucción y ya. Simplemente no veo que salga fuego, no veo que salga hielo. Ha de ser un beam, un disparo, pero con un color distinto. O más adelante nos dirán qué otras propiedades tiene. Estas tomas son las que más me gustan. De hecho, uno de los youtubers que habían hablado, sí, me acuerdo que sí es cierto. De hecho, estas criaturas tienen mucho parecido a las criaturas que salen en Metroid Prime 3. Son unas criaturas que salen en el planeta Ryo. Que estas criaturas portan 4 brazos, casualmente también. Y también se mueven del mismo modo. De hecho, en los del Metroid Prime 3 ellos usan como una especie de látigo eléctrico para atacar, solo que estas son como que más primitivas. Con respecto al video, pues no me quejo, o sea, es el fluido gameplay. Estas plantas igual atacando. Toda el raza o toda especie es hostil aquí, o sea, todos son enemigos. Claramente no hay nada que nos pueda ayudar así en el camino. Estás en un mundo totalmente desconocido y pues todas las especies van a querer acabar con nosotros.
Lo siguiente es que después de ver todas estas criaturas que están intentando acabar con nosotros, vemos lo que es unas estructuras de un puente. Este puente que conduce al parecer a, pues podría decir yo, un castillo o una fortaleza. Esa fortaleza quiero pensar que es a donde nos lleva para hablar con esa visión o ese ser de luz que nos dice que somos los elegidos. Y pues yo creo que para allá pasamos directamente. En esta toma podemos ver también que igual sigue portando lo que son el uso del cañón, el número de balas que tiene, bueno, el número de disparos que tiene el cañón, que son máximo 10. Ella ya lleva 7 como total, ya gastó 3. Y otra cosa que se oculta aquí en el tráiler es que, aparte de que pues claramente tenemos todo al percance de ver el radar, el mapa, el número de misiles, pero lo que no sale aquí es que cuando ya está cambiando al uso del disparo, ya no sale nada, ya no sale qué uso, cómo se llama ese disparo, ya no sale más información. Dice, durante su exploración Samus recibirá misteriosos poderes ancestrales. Estamos hablando de los poderes psíquicos. Pues esto es algo que trajo una novedad totalmente de Nintendo. Yo creo que la verdad se volaron la barda con este tipo de detalles, porque nunca había visto que Metroid use una especie de término de poder psíquico, porque es la primera vez que yo escucho esto. Yo no sé si ya lo ha hecho antes, porque de enemigos inclusive no hemos tenido un enemigo que tenga poderes psíquicos. Al contrario, son como que, por ejemplo, en Metroid Prime Other M, cuando te enfrentas a la otra M, a MB, ella sí se comunica telepáticamente con los Metroides, porque pues ella está hecha para eso. O sea, ella es un ser vivo, es un androide que está hecha destinadamente para controlar los Metroids, pero no peleas con ella con poderes telepáticos. O sea, es como que las balas la derrotan muy fácilmente. Pero pues aquí, al parecer, los poderes van a tener más que un uso, aparte de para resolver acertijos. Aquí vamos a utilizar los poderes para tanto erradicar a enemigos, porque claramente usa la bala, pasa por a través de 3 enemigos y las balas siguen continuando. O sea, es lo que me gusta. O sea, como que va el disparo continuo, va 3 disparos, va 1, se va perdiendo, 2, y en el tercero queda un residuo de la bala de donde va, y los 3 fueron eliminados. Y pues ahí te van mostrando que va a tener más usos los poderes psíquicos, que aparte de, pues repito, de resolver acertijos y matar, sino también para tal vez el uso de los Joy-Cons. Yo creo que esto va a traer nuevos resultados para jugar. Por ejemplo, ya ven que se sospechaba mucho del hecho de que Nintendo tiene el sensor giroscópico. No me acuerdo cómo se llama. El sensor del ratón, pues. El sensor de usar el Joy-Con como si fuera un ratón. Si Nintendo utiliza el sensor de mouse de computadora para este juego, yo creo que va a ser muy fácil utilizar estas técnicas para estar manejando el juego, porque se ve claramente que son patrones de una U, un círculo y muchas cosas que puedes estar haciendo honestamente con el ratón. Y aquí tenemos una muestra de lo que es la especie que nos está llamando elegido, y aquí es a lo que me quería referir. Al parecer, no sé si está sentada esa cosa y está flotando, pero lo que veo es que tiene 4 brazos, están 2 abrazados, 2 están cruzados de manos y 2 están sujetando lo que es esta estructura, así digo, esta forma de como un triángulo. Yo quiero pensar que esta escena es, pues podría decir que tal vez justo cuando vas a pelear contra ese enemigo, porque esa cosa que se veía atrás parece como si fuera un jarrón gigante, pero vamos a comparar a ver si eso no es donde vamos a tener que pelear contra ese monstruo. Vemos más tomas, paisajes muy hermosos, la verdad. Y lo siguiente es eso es a lo que me refería, esos patrones, esos círculos, ese tipo de formas, son las formas a las que me refiero, de que posiblemente estés usando esto como si fuera un mouse. Esta es la parte que me refería.
Como que aquí es cuando peleas con la planta, pero ahí está. De hecho, ahí está, lo tengo. Creo que está bien. A ver, vamos a comparar escenarios. Donde está Samus ahí parada, hay estatuas, hay un piso con relieves azules, como con flores, ok. Y enfrente de ella se forma ese jarrón gigante que les dije. Vamos a ver. Miren. Como que esto es lo que quería notar cuando lo estaba viendo en mi celular. Como que es una especie de robot. Parece un robot. No creo que sea una nave, la verdad. Se me hace más como una pinta de un robot porque tiene inclusive brazos y unas piernas como que destruidas. Bueno, continuamos. Vemos lo que son más tomas. En este caso son Metroides, piratas espaciales. Y aquí está. Esto es. Sí, aquí es donde todo pasa. Ok. Bueno, vamos a regresar para atrás. Esta parte que está aquí, esto, es justamente después de eliminar a esa planta que sigue en la siguiente toma. Ok, eso quería mostrar igual. Es que va muy rápido. Va muy rápido. Ok, tenemos una toma de un Mobtroid. Al parecer por el hecho de que nomás maneja un solo núcleo. No es un Metroid normal, es un Mobtroid. Estos son Metroides hechos genéticamente por los piratas espaciales, al parecer. Y son menos resistentes. Tengo entendido que los Mobtroid no resisten el frío. ¿O resisten el frío? No me acuerdo, la verdad. Pero bueno, lo siguiente es esto. Una especie de Metroid evolucionando, o ya sea saliendo de un huevo. Más bien yo creo que es un Metroid o un Mobtroid evolucionando también aquí. Porque a la izquierda se puede ver como si fuera un huevo. Pero no logro distinguir tanto qué viene siendo eso. Es que parece como si naciera de un huevo, o viene siendo como si fuera un ojo. Como sale. Pero al parecer yo creo que sí es una criatura. Lo siguiente es un plano de un pirata espacial. Se parecen mucho a los pozole del Halo, los Covenants. Siempre me gusta eso, que le brille los ojos. Dice que le deparará el destino a Samus. Esta es la planta. Aquí está, esta es la misma toma, es lo que les decía. Este es el lugar donde sale ese jarrón después de eliminarla a la planta. Sí, ahí está. Es la misma toma y están las ¿cómo se llama? Las estatuas alrededor. Carvex se llama. Carvex, la planta gigante. Empiezan a tejer una nueva historia. Metroid Prime 4 Beyond. Disponible en el 2025. No dice una fecha en particular, dice solo en 2025. Ahí voy con esto. Lo siguiente a continuación es algo, repito, que de las mejores cosas que me llamó más la atención del tráiler. Esto, yo lo llamo esto, lo que viene siendo el Beyond Suit. Me encantó el traje, honestamente. Siento que si hacemos comparación entre el Metroid, el Dread, el Suit Dread, ¿cómo lo digo sin que batalle? El traje de Dread y el traje Beyond, este lo voy a llamar el Beyond Suit. Siento que el Beyond Suit me gusta más de momento. Está más perro, la verdad. No duden de que Nintendo no va a hacer mercadotecnia en esto. O sea, no duden que aparte de vender el juego va a sacar un nuevo amiibo. No lo duden, estoy más que seguro. Yo sí lo voy a comprar. Está muy perro el traje. Me encanta. Ese patrón de colores de morado con negro. Y aparte ese rojo que viene siendo más del casco, que se está esparciendo todo lo que es el traje. Cambia por completo muchas cosas. Pero pues no lo sé. Está muy padre, está muy perro el traje, le da mucha forma. Me gustan las sombreras igual. Las sombreras estas están más pequeñas, no son tan toscas. Pero bueno, yo lo llamo a eso el Beyond Suit. Volviendo con el tema principal con referente al video. Volviendo a lo que es en sí acerca de Metroid Prime. Yo quería opinar que referente a Metroid Prime 4 Beyond, cuando nos mencionaron aquí de que no va a haber avance de una fecha en especial, quiero entender que este juego
nos van a anunciar más información al respecto en lo que es fechas como por ejemplo el 2 de abril, cuando se vaya a mostrar acerca de Nintendo Switch 2, van a sacar más información al respecto ya diciéndote, mira, este juego va a salir a lo mejor probablemente un tráiler más extenso, o, bueno, no más extenso, pero sí un poquito más de información o un gameplay, eso sí nos van a mostrar, siento yo. Y a lo mejor probablemente ahí sí nos dicen, no, pues mira, el juego sale en tal fecha y es para Nintendo Switch 2. Por eso no nos pusieron cuándo iba a salir este juego, porque no está dentro del catálogo de Nintendo Switch 1, está dentro del catálogo de Nintendo Switch 2. Pero pues bueno, eso es lo que quería decir. Y referente al Nintendo Direct, pues como lo dije desde un inicio, el Nintendo Direct siento que no fue la gran cosa, honestamente. Sí, es cierto, trajeron algunos juegos que sí llaman la atención. De hecho, el de Necrodancer y todo eso de la música me gustó para el hecho de que volvieran a traer un juego después del juego que sacaron buenísimo de Zelda. Y lo que siento que se robó más la atención, que salvó este Nintendo Direct, este último Nintendo Direct que se supone que tenía que haber sido para mejores juegos, porque está cerrando el ciclo de vida de Nintendo Switch 1. Pues nos trajeron Metroid Prime 4 Beyond, está muy bien, me encanta. Y pues yo creo que eso sería todo. Más adelante vamos a estar viendo al respecto qué trata esta nueva entrega. Al parecer, por la portada del banner del juego, esta especie al parecer comparte tal vez un cierto rasgo de cercanía con los Chozo, la tribu que crió a Samus. Y pues tocaría ver esto más a fondo tal vez en un próximo video, ya sea a partir del día 2 de abril, tal vez vamos a saber, repito, más al respecto. Ojalá ese día sepamos tanto de Metroid Prime 4, de un nuevo Mario Kart, que obviamente va a estar ahí, un nuevo Mario, un Zelda, lo que sea. Pero Metroid Prime 4 hoy se llevó mi reconocimiento de que este juego va a ser una joyita. Va a ser una joyita. Pero pues bueno, por mi parte sería todo. Agradezco que te hayas quedado hasta aquí. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te estés perdiendo ningún próximo video aquí en tu canal de Steven. Yo soy Steven y nos estamos viendo hasta otro momento. Esperemos traer más videos de Metroid. No se pierdan un capítulo de Metroid Prime Remaster para la siguiente entrega. Gracias y hasta luego. لكن تكالاليخ عشرية intentina karanshi